Soy Lilian Samira Lemus Maldonado, alumna del módulo político, bajo la dirección del Mr. Oscar Joel Espinal Laínez. Les hablaré del posicionamiento político y el poder de los gremios y su incidencia en las conquistas sociales. Los docentes han sido un gremio beligerante en la historia de Honduras, ya que han puesto a los gobiernos en aprieto con las medidas de presión y la negociación. La mayoría de la investigación realizada en Honduras solo se han interesado por la historia gremial del magisterio a partir de 1997, dejando a un lado su verdadero origen. La lucha de los gremios ha sido por sus propios derechos y se han convertido en batallas por la justicia civil ciudadana en general. Las exigencias políticas del magisterio han sido combativas, militantes, y debe de seguir un magisterio combativo frente a los abusos estatales. En Honduras ha pertenecido a una orientación sociológica centrada entre el diálogo y la protesta entre el magisterio y el gobierno. El 2015, el Magisterio Nacional de Honduras se presentó como agentes activos en los procesos políticos. Los primeros asentamientos históricos de la organización magisterial de Honduras se localiza a finales del siglo XIX, en el nacimiento de la Academia Central de Maestros. La finalidad de la misma era capacitar a los docentes, según el espíritu del Código de Instrucción Pública, que conducía a reconocimiento de los profesores por su labor. Con dicho carácter, en el año del 2016 nació en el occidente de Honduras una de las primeras organizaciones de maestros, siendo la Sociedad Copaneca de Maestros. Y en la capital de Honduras se funda en 1928, mediante el decreto 1084, la Sociedad Magisterial Nacional. Dejaron de un lado la reivindicación, pilar fundamental del quehacer histórico en la segunda mitad del siglo XX. Es de suma importancia mencionar que el nacimiento de la Sociedad del Magisterio Nacional aglutinara a todos los docentes mediante la Federación de Maestros y tuvo su desacierto en 3 fracasos debido a la falta de apoyo de los educandos que habían tomado los dirigentes por partidos políticos como el Partido Nacional y el Partido Liberal. La dictadura encabezada por el doctor Tiburcio Carías Andino en 1933 a 1948, de hecho, Carías desarrolló una política de represión ideológica hacia los docentes que no permitió su organización, y el nuevo gobierno tomó riendas del territorio hondureño, que fue encabezado por Juan Manuel Gálvez en 1949 a 1954. Dicha administración fue buscando en la población para que disfrutara de las libertades públicas. Gálvez completó su programa de gobierno con una tímida apertura política. De este nuevo ambiente tolerante se sustentó el magisterio hondureño para organizarse. Y en 1950 los docentes le dieron vida a la Federación Hondureña de Maestros. Y en el año de 1951, al año siguiente, Asociación de Maestros Hondureños. Estas 2 nuevas organizaciones, producto de infiltraciones políticas tanto del Partido Nacional y del Partido Liberal. En la Federación Hondureña de Maestros se localiza la semilla del despertar del movimiento magisterial en la segunda mitad del siglo XX.
y el 1 de mayo de 1954 dio inicio a la huelga de trabajadores agrícolas en el norte de Honduras, que fue tomando fuerzas a lo largo del mes de mayo y de abril, construyéndose en una de las primeras acciones políticas de jóvenes de la Federación Hondureña de Maestros, al declarar su solidaridad pública con los huelguistas y enviándole aportes económicos a los trabajadores bananeros, así como la construcción de una legislación laboral que reconocía los derechos laborales de los trabajadores, el Código del Trabajo de 1959. Dicho Código del Trabajo hondureño fue aprobado bajo el gobierno de Ramón Villeda Morales, 1957 y 1963, la cual también fue fundado el Instituto Hondureño de Seguridad Social y promulgó otras leyes, como la Ley del Fomento Industria y la Ley de Colegiación Magisterial Obligatoria en 1962. Con la finalidad de brindar apoyo mutuo, pasaron a legislar hasta convertirse en sindicatos y en colegios magisteriales. Los profesores, para ejercer, tendrían que colegiarse o pertenecer a un colegio profesional en la rama que desempeñaran su labor. Una de ellas, la Asociación de Maestros de Honduras, bajo el amparo de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, se convirtió en el primer colegio profesionales de Honduras de maestros, el PRIMA, el 4 de agosto de 1962. Para el 15 de febrero de 1965, su ley orgánica fue aprobada. El Colegio Profesional de Superación Magisterial de Honduras, Colprosuma, este gremio que venía tomando forma desde la década de 1950, porque el PRIMA era de carácter conservador y el Colprosuma se convirtió en uno de las principales fuerzas en las primeras huelgas de carácter reivindicativo para el magisterio. Este hecho se suscitó el 4 de junio de 1963. Se tomó por el magisterio como el Día de Reivindicación del Maestro hondureño y también se consideró como el día de fundación del Colprosuma. No obstante, el acta constituida se firmaron con sus firmas hasta el 21 de septiembre del mismo año y la ley en el Congreso hasta el 11 de diciembre de 1964. Mientras a nivel organizacional, el magisterio y el sector obrero maduraban sus primeros años de la década de 1960. El país experimentaba una serie de transformaciones políticas. Las acciones golpistas que llevaron a dar una serie de huelgas por la vuelta a la democracia y por la ubicación desventajosa desde el punto de vista económico. El PRIMA y el Colprosuma tenían influencias en los partidos políticos. Y el tercer colegio magisterial de profesores, COPRUM, que fue el 3 de marzo de 1965. Como hicieron aquellos docentes empíricos que no se permitían integrarse a las diferentes organizaciones magisteriales debido a la huelga de 1964, quien aprobaron la ley a los trabajadores. Entonces ellos, los que no tenían título, se asociaron con el sindicato del Código del Trabajo. Y luego fue cambiado por el Sindicato de Empleados Públicos de la Educación Rural de Honduras el 30 de mayo de 1971.
Con el pasar de los años, producto de la profesionalización de sus sindicatos, este se fue transformando hasta convertirse en su nuevo nombre como Sindicato Profesional de Docentes Hondureños, el SINPRODO, en 1984. A partir de este momento, la situación política de Honduras se sumerge nuevamente a una dictadura militar que fue reformista y a su vez represiva, en donde los cambios de gobierno se llevaron a cabo producto de los militares. Y viene una depresión económica debido al huracán Fifi. El Sindicato de Empleados Públicos de la Educación Rural de Honduras, que fue fundada el 30 de mayo de 1971, que luego se profesionalizaron y fue cambiando el nombre como Sindicato Profesional de Docentes Hondureños. Y nuestro amado colegio magisterial más beligerante de unidad y esfuerzo y de lucha, Colpedagogos, el 23 de julio de 1982, mediante el decreto número 52, donde se podían unir a sus filas los licenciados en pedagogía, en ciencias de la educación, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNAC, y de otras universidades educativas, bachilleres universitarios. Muchas gracias.